Héctor Supisi, pastor y maestro de la Iglesia Camino, Verdad y Vida en Phoenix, Arizona. El propósito de estos estudios que estamos haciendo, como siempre decimos, es para las personas que desean seguir una maestría o son ya maestros o comienzan su pastorado en una iglesia. La idea es para estudiantes avanzados de la Biblia que quieren aprender un poquito más a cómo contestar las preguntas de las personas. Vamos a lidiar con algunas de las preguntas que he tenido yo en mis años como pastor y como maestro, y también algunas de las preguntas básicas de la Biblia. También vamos a hablar de diferentes temas. Aquí yo voy a estar leyendo mis notas y aquí vamos a hablar de muchos temas que son pertinentes a lo que debe saber un maestro, cómo un maestro debe poder contestar las preguntas de sus peligreses usando la Biblia. Y vamos a hablar del Nuevo, del Viejo Testamento, vamos a hablar de cristofanías, profecías y revelaciones, vamos a hablar de cumplimiento de profecía, vamos a hablar de arrebato, de pro, de med, de post tribulación, vamos a hablar de interpretación profética. Y esperamos verlos aquí todas las semanas. Si tienen preguntas, por favor siéntanse libres de dejarlas aquí en sus comentarios. Y vamos a entrar de lleno en los estudios bíblicos. Este canal es proveído para todos ustedes gratis. Nosotros mismos pagamos por tener el canal en vivo, tener los videos subiendo al internet, y también pagamos cada vez que el video es bajado. Siéntanse libres de usar estos videos para sus ministerios. El propósito de hacerlos es que ustedes tengan la información que necesitan, ya sea para cuando tengan que predicar un sermón, tengan que hablar de un tema específico. También vamos a hablar en estos estudios de las diferentes religiones, de las religiones islámicas, de los mormones, católicos, cristianos. Vamos a hablar de judíos, diferentes temas que van a enriquecer su conocimiento bíblico. Pero lo más importante es que usted pueda contestar con escrituras bíblicas y no con anécdotas y opiniones personales, sino con las escrituras, que es lo que la gente se le debe instruir. Siempre con la palabra de Dios, siempre con una escritura para respaldar lo que usted está diciendo. Como decimos, aprovechen los estudios para lo que ustedes consideran necesarios. Nuestro ministerio es proveer información, pero también tenemos un ministerio personal donde estudiamos las personas, con las personas interesadas, bautizamos, predicamos, salimos a evangelizar. Todo lo que es necesario de un ministerio lo hacemos aparte de esto. Eso es un ministerio personal que yo estoy haciendo en línea porque tengo más de 30 años en esto, y honestamente me he sentado a los pies de personas muy sabias, muy inteligentes, con mucho estudio, que me han ayudado durante los años a poder acaparar información relevante a la Biblia, y por tanto la puedo dar gratis sin tener que pedir nada. Aquí no se van a pedir diezmos, no se van a pedir que soporte al canal, en ningún momento se le va a pedir absolutamente nada, solo que use esta información para la gloria de Dios. ¿Okay? La pregunta que nos hicieron, que vamos a contestar hoy, es: ¿cuál es el pecado imperdonable? Y aquí tengo mis notas, voy a estar leyendo aquí, mirando un poquito fuera de cámara, porque tengo mi laptop aquí donde estoy leyendo. Y vamos a leer en Marcos 3, del 20 al 30, para aclimatizar un poquito de qué estamos hablando. Aquí en el versículo 20, comenzando en Marcos capítulo 3, dice: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Hablando de Jesús aquí. Cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebub. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levantara contra sí mismo y se dividiese, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes,
a menos que primero lo ate. Si entonces podrá robar toda su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les serán perdonados por igual, excepto a quien blasfeme en contra del Espíritu Santo. Esto no tendrá perdón jamás porque es un pecado eterno. El que ellos habían dicho, tu espíritu es maligno. Y aquí está explicado claramente en sí aquí en las Escrituras a lo que el pecado imperdonable es. Y déjenme sacar algunas cosas del camino. El pecado imperdonable, hay muchas personas que se sienten que lo han cometido, no están seguros si lo han cometido. Y nosotros como maestros o como pastores tenemos que dar consejería a personas que se sienten inseguras, particularmente con este pecado. Es muy común que un cristiano llegue a uno de nosotros y nos pregunte, he cometido el pecado imperdonable, ¿cuál es el pecado imperdonable? Y, por ejemplo, me he topado con personas que me han preguntado si ser homosexual es un pecado imperdonable. Déjenme, como les digo, sacar un poquito de estos mitos del camino. El pecado imperdonable no es nada que usted ha hecho. En sí, el puro hecho de que esté preguntando si lo cometió o no, quita del camino que usted lo haya cometido. Pero quiero enfatizar un poquito en lo que Jesús está hablando aquí para que vean ustedes con claridad lo que es el pecado imperdonable y por qué es imperdonable. Jesús claramente muestra aquí, y es cuando una persona sabe que el ministerio o el mensajero que viene a él es de Dios y dice a otras personas que en realidad ese ministerio es del diablo o es maligno. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en el versículo 22 y 23. Dice, de los maestros decían, los maestros de la ley, los fariseos, ¿a quiénes decían? Porque aquí está Jesús enseñando por un lado y aparentemente hay maestros o hay fariseos por otra parte cerca de él, donde están hablando con otras personas. Y aquí dice que ellos le decían que ese espíritu, que ese mensajero era del diablo. ¿Y por qué hacían ellos esto? Vamos a ver en Mateo 27 al 18 para contestar esa parte, que dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a que llaman el Cristo? Y aquí nos da un poquito, para que usted pueda contestar a esta pregunta a una persona con un poquito de pasado bíblico, vamos a decir, a esta escritura de Marcos, es en Mateo 27, que hasta el gobernador romano, que no tiene nada que ver con los judíos ni con la ley, ya sabía que los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, tenían envidia de Jesús, tenían envidia de que Jesús era respetado por las personas, era querido por las personas, grandes multitudes, miles de personas lo seguían. Todo lo que soñaba un maestro fariseo tener en su vida, fama, todo eso lo tenía Jesús sin tener que hacer absolutamente nada al respecto. En sí, cuando a Jesús lo seguían multitud y Jesús les hablaba de tal forma que los hacía irse. Y los maestros con esta información no podían, tenían que hacer algo en contra de Jesús. Entonces aquí en esta parte de Marcos 3, el 22 y el 23 explica que hay unos maestros de la ley hablando con algunas personas diciéndole no escuchen a este tipo porque este tipo es del demonio. Entonces ese es el problema que Jesús tiene con ellos. Ahora, quiero que vean conmigo también en Juan en capítulo 8, dice que aquí estas personas entran en una discusión con Jesús y él le llaman endemoniado, le llaman endemoniado a Jesús, y la escritura explica estas palabras de Jesús a ellos. No entienden porque Jesús le está hablando en parábolas y también no entienden porque ellos no son de Dios y no entienden el mensaje de Dios, pero sí saben que el mensaje es de Dios. Hay una gran diferencia ahí, donde una persona puede decir no sé o no entiendo, enséñeme, y otra persona que entiende claramente y no quiere oír. Y ahí es donde uno como maestro, como pastor, tiene que aprender a discernir dónde está esta persona espiritualmente, porque hay de los dos. Al final veremos el ritual más popular de las iglesias, que no es bíblico, por ejemplo. Ser religioso, déjeme darle un poquito de información aquí, de ser religioso no implica ser de Dios, y mucho menos
explica o concede la salvación. Aquí se les acusa a ellos de suplantar las palabras de Jesús y hablar a las personas de tal forma que no solo ellos se están condenando a sí mismos, sino que sabiendo que Jesús es de Dios, llevan este mensaje erróneo o de mentira a las personas, haciéndolos tropezar a ellos. Y vemos claramente también que en el momento que Jesús va a ser crucificado, cuando Pilato termina de hacerle esas preguntas, ¿a quién quieren que les dé? La gente empieza a gritar, pero están siendo influenciados por los maestros, por los escribas y por los fariseos a gritar el nombre de Barrabas. Entonces estas personas no solo están causando su propio tropiezo, sino que causando a otros a tropezar. Y Jesús los llama a ellos y le dice, escuchen, si un reino está dividido contra otro reino, ¿cómo puede sobrevivir? Y yo sé que ustedes, como son estudiantes avanzados, entienden ese concepto. En sí es una parábola simple de entender. Pero la segunda parte de lo que Jesús explica es, si usted quiere entrar a la casa de un hombre fuerte a robarlo, primero va a tener que controlar al hombre fuerte, después va a poder robar. No puede simplemente entrar a robar y si el hombre está ahí no preocuparse, porque el hombre fuerte va a pelear por sus cosas. Entonces Jesús está trazando un paralelo entre si yo voy a quitar al diablo del camino y a robarle las almas que él tiene en su casa, entonces aquí estamos hablando de que yo tengo el poder de atar a Satanás primero, luego entrar a su casa y quitar esas almas. Y si yo hago eso, es literalmente imposible que yo sea del reino de Satanás y a la misma vez ate a Satanás para quitar las almas que según estamos tratando de hacer perder. Entonces el problema aquí es que los escribas y los fariseos saben claramente, Jesús sabe lo que están haciendo y Jesús los llama porque ellos no lo están haciendo con Jesús, no están discutiendo con Él, sino que están discutiendo con otras personas haciéndolos tropezar, pero sabiendo claramente que Jesús es de Dios, que Jesús es el Mesías, pero no reconociéndolo. Entonces ahí está donde Jesús habla del pecado que no tiene perdón. Si usted sabe que esta persona que le está predicando, le está hablando, le está dando un mensaje de Dios que es para usted, para cambiar su vida, y usted adjudica a esa persona, a ese mensajero o a ese mensaje proveniencia del diablo, ese es el pecado que no se le puede perdonar, porque está faltándole el respeto al Espíritu Santo comparándolo con el espíritu del diablo. Hay que tener cuidado con eso, porque se escucha a pastores en diferentes líderes de iglesias dar adjetivo de demonio o de diablo a personas que predican verdades a los pastores. Les voy a contar una anécdota personal donde mi esposa era secretaria de una iglesia y ella descubrió que los pastores estaban pidiendo dinero para una niña del tercer mundo. Me imagino que han visto en televisión programas como World Vision, donde piden ayuda para niños y muestran la foto de los niños viviéndose en pobreza y dicen con $1 al día usted puede ayudar a este niño y a otras familias. Bueno, esa era la idea en esta iglesia, el soportar a esta niña, y la gente de la iglesia estaba poniendo su dinero para el soporte de esta niña. Y en ese instante mi esposa descubrió que la niña la cual se estaba soportando en la iglesia ya había cumplido la mayoría de la edad, porque se había soportado por varios años, pero nunca se hacía reporte en sí de dónde iba ese dinero ni qué se hacía con él. Entonces obviamente es ilegal pedir que se soporte financieramente a un niño de tercer mundo si ese niño no está bajo ciertos requisitos, como por ejemplo ser menor de edad. Cuando mi esposa habló con la pastora y le explicó este problema, básicamente lo que le dijo la pastora fue: usted preocúpese por lo suyo, nomás haga las cuentas y ahí deje todo, nosotros nos encargamos de lo demás. Y claro que mi esposa no tomó esto como algo muy simple, así de
básicamente barrer abajo de la alfombra y decir, ok, entra el dinero se queda aquí, a ver qué se hace con él, porque era la responsabilidad de ella y ella estaba haciendo su trabajo. Entonces, cuando ella me comenta este problema, yo me puse a hablarle al pastor sobre ese problema y las donaciones también, porque teníamos que contar lo que se daba todos los domingos y se exhibía a la iglesia en un cartel en la entrada cuánto dinero se había dado. Entonces parte de mi trabajo era contar ese dinero y adjudicar la cantidad al cartel que se ponía afuera. Entonces generalmente en una iglesia de unas 100 personas el cartel llevaba un número entre 300 y 500 dólares por el domingo, el día. Se hacían en la mañana, al mediodía y en la tarde 3 diferentes sermones y se juntaban entre 300 y 500 dólares ese domingo. Ahora yo al contar me daba cuenta que las cantidades eran aproximadamente 5.000 dólares, los cuales yo contaba, pero en el cartel solo aparecían de 300 a 500. Entonces yo fui al pastor a preguntar sobre esta situación y también la situación sobre la niña de World Vision. Y surgió un problema donde el pastor me explicó que los diezmos que las personas estaban dando, una décima parte de su ganancia en su trabajo, lo entregaban a la iglesia como ofrenda. Esos diezmos, según el pastor, son para el pastor bíblicamente. Él separaba de esos 5.000 dólares generales que se juntaban a unos 4.500 para él como sueldo por su día de trabajo el domingo, y unos 500 dólares o menos se adjudicaban a la iglesia y lo necesario para la iglesia. Entonces, claro que surgió un problema porque una vez nos llegó a nosotros un bill de la luz de 700 dólares y el pastor pidió a toda la iglesia que hicieran una cooperación para pagar ese bill. Y yo le dije al pastor, aquí hay miles de dólares en donaciones que da la gente de diezmos y se puede usar para pagar eso. Entonces, desafortunadamente, el pastor tomaba todo el dinero de diezmos como su sueldo, era su filosofía de él, y me dijo que así la Biblia lo presentaba. Y honestamente mi próxima pregunta fue, ¿dónde dice la Biblia eso? Entonces, como no pudimos llegar a un acuerdo porque honestamente la Biblia no dice nada de eso, yo le dije al pastor, usted está ganando casi $250,000 al año, su sueldo personal, y le está pidiendo a la gente para pagar el bill de la luz de la iglesia, no se me hace correcto. Y bueno, no llegamos a ningún acuerdo y desafortunadamente yo preferí entregar mi ministerio para atrás porque me di cuenta que las cosas se estaban haciendo de una manera no bíblica, y no solo eso, sino que de ojos abiertos estaban robando a la gente, para serles honestos, y yo tuve que decir algo al respecto y no quería ser parte de un ministerio así. El punto de contarles esta historia es que cuando nosotros nos fuimos de la iglesia hubieron 2 o 3 servicios donde el pastor le explicó a la congregación que nosotros, nuestra familia, éramos del diablo y que no nos hablaran, no permitía que se comunicaran con nosotros ni tomaran nuestras llamadas tampoco. De todos modos, yo por respeto a la iglesia nunca me puse en contacto con los perigreses, pero 15 de ellos sí se pusieron en contacto conmigo. Vinieron a mi casa, me pidieron que siguiera enseñándoles la Biblia, entonces yo les enseñé en los estudios del discipulado y les dije, al final de estos estudios los voy a llamar a discipulado, a que sigan a la Biblia, a Dios y no solamente al pastor. De los 15 que enseñé, ni siquiera uno tomó la decisión de seguir a Cristo, sino que honestamente me dijeron en mi cara que la iglesia era el único lugar donde ellos iban, donde estaban sus amigos, donde sus hijos tenían amigos, y si el pastor quería ser ladrón, que Dios lidiara con él. A veces ustedes como maestros, como pastores, se van a encontrar con situaciones así, donde ustedes tienen que elegir a Dios. Ustedes no pueden, bíblicamente hablando, no pueden ponerse de lado con un pastor o con un ministerio simplemente porque tienen años yendo ahí o por sus hijos son amigos. La Biblia nos exhorta a dejar todo por Cristo, y para nosotros no fue fácil porque también nuestros hijos tenían amigos, nosotros teníamos amistades ahí, y sin embargo tuvimos que dejar todo eso atrás porque el ministerio no estaba siendo
levantado para la gloria de Dios. Y cuando eso pasa, uno tiene que poder darse la media vuelta y empezar otra vez. Porque los ministerios honestamente no son de nosotros, son de Dios. Lo único que nosotros hacemos es plantar una semilla en alguna persona que en algún momento se va a hacer cristiano o no, dependiendo en su corazón y su deseo. Nosotros no tenemos influencia en nada de eso, pero tenemos que elegir siempre primero a Dios. Unas escrituras que apoyan esto, en primera de Juan 5 al 16 dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y por eso no les estoy diciendo que oren. Ahora, nosotros como maestros, como pastores, llevamos en los hombros la responsabilidad de orar por las personas, batallar contra el demonio por ellos espiritualmente en oración, pero no todo el tiempo oramos por todas las personas en todos los momentos y en todas las situaciones. Hay pecados que son de muerte, como por ejemplo este pecado del que Jesús está hablando, el pecado imperdonable, que es pisotear la sangre de Cristo, que es referirse al Espíritu de Dios como un demonio. Ese tipo de cosas son los pecados imperdonables de los que estamos hablando hoy. Y en ese caso nosotros no estamos requeridos orar por esas personas. Esas personas saben lo que están haciendo, no son ciegos, no son sordos. Lo están haciendo con un fin que es otro, no el de Cristo. Y por tanto Dios va a lidiar con ellos, sí. Pero no confundir con que una persona esté en pecado, nosotros lo vemos, y no confrontarlos. Y esta escritura es la razón por la que yo confronté al pastor, porque vi que estaba en un pecado, que es el pecado de robar. Y lo confronté. Ahora él decidió lo que era mejor para él, y yo dejé las cosas de esa forma, porque no es correcto continuar molestando a una persona que tiene el conocimiento de la verdad y no quiere hacer nada al respecto. Y la escritura que uso para respaldar esa forma de pensamiento es Hebreos 10, del 26 al 27, donde dice: si deliberadamente continuamos pecando después de haber tenido el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio que nos ayude, solo una horrible expectativa de juicio y un fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Para cerrar esta pregunta, cuando nosotros hablamos con una persona sobre un pecado que no lleva a la muerte y esa persona no responde, Hebreos es claro y dice: no se puede hacer más. O sea, si una persona desea pecar, va a pecar como todos pecamos en nuestra vida. Jesús muere en la cruz, entrega su vida por ese pecado, paga la deuda y esa persona queda perdonada de esa deuda. Pero la persona, sabiendo esto, continúa viviendo en pecado sin cambiar nada, sin arrepentimiento, sin ni siquiera parecer un cristiano. Entonces la Biblia claramente dice: no hay nada más que se pueda hacer. O sea, ¿qué más puede hacer Dios que dejar morir a su propio Hijo, sacrificarse en morir en la horrible muerte de la cruz, para que una persona lo ignore completamente o lo llame trabajo del demonio? Entonces, estas escrituras respaldan cuando nosotros llegamos a un momento donde trazamos una línea que decimos: hasta aquí llegué. También Dios tiene esas líneas, y cuidado, porque hay muchas iglesias y muchos pastores que hablan de el eterno perdón de todos los pecados para siempre y la paciencia de Dios que es infinita. Y sí es infinita la paciencia de Dios, pero hay un momento donde Dios traza una línea y dice: hasta aquí llegaron. Lean la historia de Sodoma y Gomorra si no están seguros, pero aquí en Hebreos 10 claramente dice que si usted continúa después de recibir el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio que se pueda hacer por usted. En fin, ya para terminar con esto, vamos a contestar una pregunta para el siguiente estudio, donde nos preguntan si los diezmos son o no son para los cristianos. Y yo sé que es una pregunta que tiene diferentes facetas y que las iglesias lo miran de diferentes maneras, pero la Biblia es extremadamente clara en ese sentido, y vamos a hacer una explicación. Estamos tratando de hacer los estudios un poquito más cortos
para contestar las preguntas que ustedes tienen con la Biblia, pero a la vez no hacer un sermón de 45 minutos de cada pregunta, para que tengan ustedes la posibilidad de estudiarlo después. Como les dije antes, si tienen alguna pregunta, déjenla con nosotros y nosotros vamos a estar contestando cada una de esas preguntas con un pequeño estudio de 20, máximo 30 minutos para que ustedes tengan bases bíblicas para contestar esas preguntas. Por favor, suscríbase a nuestro canal. También sabemos que YouTube, cada vez que un video es subido, se demora una cierta cantidad de tiempo en dejar que la gente se suscriba al canal. La suscripción del canal es simplemente algo que nos ayuda a nosotros a saber. Nosotros tenemos analítica dentro del canal que nos ayuda a saber cuántas personas lo ven, cuántas personas lo bajan. Para darles una idea, hace 2 años, cuando teníamos el canal de YouTube corriendo semanalmente, esto es algo que volvimos a empezar ahora, pero hace 2 años ya estaba ahí, teníamos 153,000 suscriptores y los videos llegaron a 208 de los 209 países que hay en el mundo ahora. O sea que sí han sido un éxito para nosotros. No estamos buscando fama, solamente que nos impulsa a seguir adelante el saber que la gente nos está escuchando, el saber que la gente utiliza esta información para la gloria de Dios, que es todo lo que nosotros queremos hacer. Gracias otra vez por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video.